Hola niños nuevamente, ¿cómo están? Espero que muy bien y que les vaya excelente con el taller de escritor. Les cuento que hoy vamos a trabajar la clase 41 y vamos a comenzar leyendo este texto que se encuentra en la página 59 de su libro. Entonces, tú sigues la lectura con tu dedito como siempre y yo leo desde aquí. Comenzamos por el título. Dice así: El ave del paraíso. El ave del paraíso vive solamente en Oceanía y se caracteriza por su raro y bello plumaje. El ave del paraíso, como todas las aves, tiene el cuerpo cubierto de plumas, tiene alas y se reproduce por huevos. Su cuerpo se parece al de un cuervo, tiene la cabeza alargada y un pico muy grueso. El macho adulto tiene un plumaje sorprendente, con plumas largas, coloridas y brillantes. La hembra tiene un plumaje opaco que no llama la atención. Esta diferencia se debe a que los machos se adornan para buscar pareja. En cambio, la hembra debe pasar desapercibida durante el tiempo de incubación de sus huevos, para evitar el ataque de otros animales. Seguimos. El ave del paraíso vive en bosques tropicales. Es omnívora. Se alimenta de frutas, semillas, insectos, caracoles, ranas e incluso pequeños reptiles. Recientemente, un grupo de investigadores descubrió que el ave del paraíso cultiva plantas para decorar su nido. El macho recolecta frutas y cuando ya están secas, deja las semillas alrededor del nido para que formen nuevas plantas, de modo que su nido se vea más bonito. El ave del paraíso es el único animal, además del ser humano, que utiliza plantas para decorar su casa. Muy bien. Entonces, ahora que ya lo leímos, podemos desarrollar esta actividad. La actividad número 2 que aparece en la página 58, en la cual dice así: ¿cómo hacen sus nidos las aves? Y acá tú tienes que dibujar en base a lo que leímos. Recuerda que esta ave tenía una forma muy particular de crear su nido y de decorarlo. Así que tú aquí dibujas cómo hacen su nido las aves. Una vez hecho eso, vamos a avanzar a la actividad número 3, en la cual nos dice así. En el texto decía: el macho recolecta frutas. ¿Qué significa la palabra recolectar? ¿Qué será recolectar? Te cuento que recolectar es recoger, es juntar o reunir cosas, objetos de un mismo tipo. En este caso, ¿qué recolecta? ¿Qué junta? ¿O qué recoge? Frutas, ¿cierto? Esta ave, el macho, recoge frutas. Excelente. Entonces aquí dice, descubre la palabra intrusa. ¿Qué palabra no significa lo mismo que recolectar? ¿Ya? ¿Cuál de estas no es lo mismo que recolectar? Y tenemos 4 opciones. Tenemos la palabra recoger, reunir, juntar y reclamar. ¿Cuál de estas no es lo mismo que recolectar? Vamos a marcar. Si tú, ahí dice pinta de color azul. Entonces, si tú marcaste que esta, reclamar, era la palabra intrusa, entonces estás en lo correcto, porque es la única que no significa lo mismo que recolectar. Recoger sí significa lo mismo que recolectar. Recolectar también es reunir y también es juntar, pero reclamar no. Esa era la palabra intrusa. Excelente.
En el texto, también en una parte decía, la hembra tiene un plumaje opaco que no llama la atención. ¿Qué significa? ¿O has escuchado tú la palabra plumaje? ¿Qué será el plumaje? Te cuento que el plumaje es el conjunto de plumas que tiene un ave, que tienen las aves. Entonces, plumaje, conjunto de plumas. ¿Como quién? ¿Quién tiene plumaje? Por ejemplo, una gallina, un pato, un cóndor tiene plumaje, un pollito. Todos estos animales, todas estas aves tienen plumaje. ¿Qué plumaje era? Conjunto de plumas. Excelente. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente actividad. Aquí nos preguntan, ¿qué comprendimos? Entonces, a hacer memoria. Dice, lee atentamente y escribe la alternativa correcta. Vamos a marcar entonces en cada una de las preguntas la alternativa. La número 1 dice así. ¿Qué texto es el ave del paraíso? Entonces, nos están preguntando qué tipo de texto es el ave del paraíso. Y tenemos la opción cuento o artículo informativo. Ya, esta parte tú la podrías hacer solito y luego revisar conmigo. Si pusiste que era un artículo informativo, entonces estás en lo correcto. El texto El ave del paraíso es un artículo informativo porque nos entrega información de esta ave, ¿ya? Después nos preguntan, ¿cómo está escrito el texto? ¿En versos o en párrafos? Este texto está escrito en párrafos, ¿ya? Y finalmente nos preguntan, ¿qué tipo de imagen acompaña al texto? ¿Un dibujo o una fotografía? La imagen que acompaña al texto es una fotografía. Y eso también nos indica que se trata de un texto real, un texto informativo que nos entrega datos o información, como lo dice su nombre, de un tema, en este caso del ave del paraíso. Excelente. Y ahora podemos avanzar. Dice así. Número 5. ¿Cómo es el ave del paraíso? Y acá tú ya tienes que hacer memoria y hacerlo tranquilamente. Tú le puedes poner pausa al video. Yo voy a dar aquí un par de ejemplos, pero la idea es que tú lo hagas solito. Dice, escribe adjetivos calificativos para describirlo. Entonces aquí tenemos que poner adjetivos. Recordemos que los adjetivos responden a la pregunta de cómo es. ¿Ya? No nos olvidemos de eso. ¿Cómo es? Entonces, necesito un adjetivo de el plumaje. ¿Cómo es el plumaje? ¿Cómo era? Ya, yo voy a poner aquí un adjetivo, pero tú puedes poner más. El plumaje de esta ave era bello. Ya, ahí hay uno. Pero tú puedes poner otro o poner más. Y aquí te voy a dar otro ejemplo. ¿Cómo era su cabeza? ¿Se acuerdan cómo era la cabeza de esta ave del paraíso? Su cabeza era alargada. Ahí tenemos estos dos, corresponden a adjetivos calificativos. O sea que nos dicen cómo es. Y nos faltaría aquí cómo era su pico y cómo eran sus plumas. Y esas las respondes tú. También, como ya vas a tener más tiempo, puedes volver al texto, releerlo e ir marcando para que después no te cueste completar esta parte. Y finalmente, entonces, nos queda el ticket de salida. Atención, dice así el ticket de salida. ¿Para qué nos sirven los adjetivos? A, para acompañar a los sustantivos. B, para describir a una persona, animal o cosa. C, para determinar si una palabra es singular
o plural. Entonces acá tú marcas la alternativa que consideres correcta. ¿Ya? Y así estaríamos finalizando esta clase. Nos estamos viendo a trabajar en lo que falta, así que besitos.